Estimados asociados y público que esta tarde nos acompañan, a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, les doy la más cordial bienvenida a esta su casa para iniciar con nuestro Jueves del Asociado. En esta ocasión se programó únicamente el evento técnico titulado Competitividad de la Empresa Mexicana sustentada en las NIFs, para lo cual nos acompaña el doctor en Dirección Financiera por la Universidad del Pacífico Occidental, contador público por el ITAM, maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, cuenta con más de 20 años como expositor en diferentes instituciones. Fue auditor superior del Distrito Federal. Actualmente es candidato a obtener su segundo doctorado en el programa de Administración Pública por la Universidad Anáhuac en convenio con la Universidad Sorbona de París. Autor del libro Información Financiera para el siglo XXI y de varios libros técnicos especializados en impuestos y finanzas. Actualmente se desempeña como director general de la empresa Will & Baumer de México S.A.D.C.B. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Mariano Latapí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me pidieron que preparara una plática sobre la relación de las normas de información financiera con la competitividad de la empresa mexicana, y pues eso fue lo que hice. Así es que yo espero que esta tarde pues sea de provecho para todos ustedes y que avancemos en lo que es la técnica contable, ¿no? Que es una de las cosas que muchos de ustedes han sido alumnos míos aquí en estas aulas o algunos en las universidades, y siempre mi preocupación ha sido esta, trabajar con el modelo contable que tenemos, ¿no? La contabilidad tal como la conocemos, tal como la hemos estudiado por muchos años, nos han convertido prácticamente en una especie de antropólogos contables. O sea, nos dedicamos a registrar la historia de lo que sucedió en la empresa, realmente lo que sucedió años atrás o meses atrás o el día de ayer, pero poco tenemos que ver y poco entramos a lo que en realidad tendría que movernos, que es el futuro de la empresa. O sea, ¿qué es lo que viene para la empresa? El modelo contable que nosotros hemos aplicado por mucho tiempo es muy parecido al que aplicaba Luca Pacioli, es prácticamente lo mismo. Podemos hablar de las normas de información financiera y podemos hablar de los IFRs, que ya son modelos mucho más avanzados en materia de técnica contable, pero fundamentalmente estamos haciendo lo mismo que se hacía hace 500 años, ¿no? Y eso estaba bien cuando nos preocupaba, por ejemplo, como sociedad, la productividad de las empresas, las economías a escala. El mercado era un mercado de vendedores, no era un mercado de compradores como hoy, ¿no? Y prácticamente el modelo de contabilidad era un modelo de contabilidad patrimonial, lo que se tenía y lo que se tiene el día de hoy, ¿no? Y entonces empezar a discutir sobre qué modelo deberíamos de aplicar, sobre lo que viene, desde luego pues deja muy atrás a las normas de información financiera y deja muy atrás a los IFRs, porque ya estamos hablando del siguiente paso, lo que deberíamos estar preparando, lo que deberíamos estar estudiando y lo que deberíamos estar desarrollando en instituciones como esta, como la Asociación de Contadores o los colegios de contadores. Deben estar preocupados ya no por lo que se hizo y por lo que hacemos los contadores, sino por lo que deberíamos estar pensando en las empresas y aportando a las empresas, porque no se les olvide que a final de cuentas el contador maneja un sistema de información. Eso es lo que hacemos. Manejamos un sistema de información, tal vez el más importante de la empresa,
y desgraciadamente está completamente desconectado de la realidad del negocio. Muchos de los contadores, pues ahí lo tienen arrumbado en el rincón, como la muñeca fea, ¿no? En el último rincón, al lado de los baños. Ya llevan las contabilidades, sacan la balanza, el balance, y a nadie le importa lo que hace el contador. No, si acaso lo paga impuestos y demás, pero la desconexión que hay entre la técnica contable y la realidad del negocio es fundamental. Y ese es el problema que tenemos hoy. Ese es el problema que tenemos que concentrarnos en atacar para que entonces el contador empiece a agarrar otra vez la fuerza que tuvo hace 109 años, ¿no? Cuando fue el primer contador, don Fernando Díaz Barroso, que se recibe de contador exactamente el día de ayer, hace 109 años, 107 años, en 1909, 25 de mayo, se recibe el primer contador y es lo que festejamos, los contadores lo que festejamos el día de ayer, ¿no? Por ahí nos llegaron una bola de chistes por el internet y todo eso, pero es fundamentalmente lo que festejamos, ¿no? Esto lo decía Rafael Mancera, que era el papá de Miguel Mancera, el que fue el director de Banco de México por muchos años, uno de los primeros contadores de México, ¿no? Decía que nadie sabía lo que hacíamos, nos consideraban tenedores de libros, en el mejor de los casos se nos considera peritos contables para actuar ante tribunales. Yo creo que hasta la fecha todavía la gente de la sociedad tiene mucha duda de lo que hacemos, ¿no? Todavía no saben a ciencia cierta para qué sirve el contador. Pero bueno, hemos ido avanzando como profesión y por ahí vamos, ¿no? Pero la pregunta fundamental es, en relación a esta plática, es si es suficiente el sistema contable en base a las normas de información financiera para dinamizar el crecimiento y la competitividad de la empresa, ¿no? Y yo les decía hace un momento que todo empezó con Luca Pacioli en 1494, cuando ese amigo recopila toda la información que había aquel entonces en materia de teoría contable y escribe su libro que le llamó Suma Aritmética, Geométrica, Proporcional y Proporcionate del Arte Maiore. Y si usted ve en el título tercero de este libro, era la teneduría de libros, activo, pasivo, patrimonios, pérdidas y ganancias, libro mayor y libro diario, que es fundamentalmente lo que hacemos. A lo mejor ahora lo hacemos con un sistema de contabilidad, ¿no? Con un COI o alguna cosa más elevada, pero fundamentalmente seguimos haciendo lo que se hacía hace 500 años. Y el chiste, el reto para cualquiera de nosotros y para la profesión es empezar a pensar en cosas nuevas. Me llama mucho, por ejemplo, la atención el desarrollo de la medicina, ¿no? De los médicos, lo que se ha avanzado en materia de medicina. El otro día uno de mis familiares tuvo la desgracia de ir al hospital y le conectaron un corazón externo. Ya dejen ustedes la famosa diálisis, ¿no? O sea, hoy en la tecnología en México tenemos la manera de que te conecten un corazón externo, ya ni te preocupas de nada, ¿no? El corazón hace todo lo que hace tu corazón, este corazón externo. Una maquinita, no crean que hagan de cuenta un microondas, una cosa de ese tamaño, cosa fabulosa. Bueno, la medicina avanza, la ingeniería avanza y la tecnología contable debe de avanzar. Pero es curioso, ¿no? El contador en ese sentido siempre ha sido muy pasivo y ha sido una de las cosas que siempre he observado yo en mis pláticas, ¿no? Luca Pacioli escribe el libro y luego George Bush lo recopila y escribe un tratado provechoso. Y por eso pasa de Europa, pasa a Occidente, pasa a Inglaterra y de ahí pasa a Occidente. Y por eso tenemos nosotros lo que es la contabilidad, ¿no? Y así va avanzando la contabilidad. Esto lo decía, este es el principio de devengado, fíjense. Pero pues está desde el siglo XIX. Este amigo Fabio de Vesta decía que de nada nos sirve el orden genuinamente contable, el goce de un derecho de crédito, si este no puede hacerse efectivo, ni un derecho real de propiedad si el objeto del derecho ha desaparecido. Ya lo decían desde entonces, y es el principio de devengado, el principio, uno de los dos más importantes que tenemos en materia de teoría contable, y que bueno, hoy tiene una aplicación fundamental, ¿no? Y de ahí siguen los años, me estoy metiendo un poquito de la historia para saber de dónde venimos, ¿no? Y a dónde estamos. Una de las cosas importantes, la separación del capital, la administración, y luego viene la separación de la
luego viene la separación de la administración, el capital y el trabajo, ¿no? Y entonces empiezan las bolsas de valores y todo esto. Pero en 1930 se da un cambio radical, o sea, vamos a cumplir, en 14 años, vamos a cumplir 30 años de este gran temblor que hubo en materia financiera. Yo diría el primero del que se tenga registro, pero bueno, antes no había una economía como la que tenemos ahora, ¿no? Ya antes de 1930 no se daba esto, pero si ustedes revisan lo que sucedió en materia de información contable en 1930, el estado de resultados era considerado un secreto industrial y no se le daba a conocer a los inversionistas. El estado de resultados, el balance, las políticas contables se cambiaban al modo del contador. Vaya, era prácticamente una jungla, un mercado abierto, donde la gente invertía sus ahorros, y en 1930 vimos lo que pasó en Estados Unidos. Y entonces de ahí para adelante viene toda esta reforma de normas. Empezamos con una serie de principios contables, empezamos con la labor de que los líderes en esto hay que reconocerlos, son los norteamericanos. Empezamos con todos los cambios, ¿no? Por ejemplo, empezamos con la SEC, que es la Comisión de Valores y Cambios en Estados Unidos. Se crea el Instituto Americano de Contadores Públicos y se avanza en la teoría contable, pero se avanza en la teoría contable con la óptica de proteger al inversionista. Sin embargo, hoy, por ejemplo, todavía dudamos los contadores o ni siquiera sabemos cómo hacerle en esta materia. O sea, al día de hoy todavía no tenemos una conciencia real del trabajo que tiene que hacer el contador para que entonces el interés de los minoritarios, no, de los mayoritarios no, porque esos son los que toman las decisiones, pero de los minoritarios esté protegido por lo menos de la información que se debe tener. Yo tengo 30 años de práctica profesional y recuerdo que cuando empecé a trabajar el dictamen eran 4 hojas, ¿no? Eran los estados financieros y las notas se ponían al calce hasta abajo. Y si hoy revisan unos estados financieros, se dan cuenta que lo más importante de los estados financieros son las notas, ¿no? Son las notas de todo lo que revelan las cifras de los 4 primeros estados financieros, ¿no? Que hay que decir que los europeos tienen 5 estados financieros, nosotros todavía vamos en 4, ¿no? Porque nosotros le metimos freno, ahorita vamos a ver, le metimos freno a las normas de información financiera. Son los IFRS con freno de mano. O sea, sencillamente no han avanzado al nivel que han avanzado internacionalmente, ¿no? Entonces empezamos con una serie de boletines, los 30 boletines de los ARBs, las 4 declaraciones y las 31 opiniones de los APBs. En 73 ya había cerca de 100 Financial Accounting Standard Boards, que son los principios norteamericanos. En 59 empieza auditoría fiscal, pero en 1969 nuestros primos de Bosques de las Lomas empiezan a sacar los principios de contabilidad y empezamos con la serie azul. Luego en 79 sale el B7, luego sale el B10 y nos las pasamos metidos años discutiendo con el B10, cuando el mundo ya estaba discutiendo de la contabilidad de valores de mercado. O sea, el B10 ha sido uno de los grandes fraudes de la profesión. Ya sé que a lo mejor hay muchos enamorados aquí del B10. Yo he escrito libros sobre B10, ¿no? Pero realmente, si ustedes se ponen a ver en términos reales, el B10 fue de las páginas negras de la profesión, por decirlo menos, porque se perdió el tiempo haciendo expresiones que no servían para nada, cuando el mundo ya venía armando sus estados financieros en base a valores de mercado, ¿no? Y bueno, ahí seguimos, se crea, entra ya el organismo internacional como la OCDE, que depende de las organizaciones de la ONU. De ahí nos vamos a Europa, inicia el uso de los YASC, que ahora son los IFRs, el International Accounting Standard Board, y hasta el año 1996, Australia inicia con el uso de los YASB. En 98 más de 100 países afiliados lo traían. Para 1998 el G7 recomienda a todo el mundo financiero utilizarlo, y resulta que para el año 2000 la International Organization Security Commission recomienda el YASB. En el 2014 se hizo un esfuerzo por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, varios de ustedes a lo mejor lo recuerdan,
de promulgar una norma pymes, precisamente homologándola con los IFRs del mundo para las empresas que nos tocaba revisar a nosotros como contador de empresa mediana y de empresa chica, porque las grandotas ya están armando con IFRs en México, pero fuera de los IFRs quedaron nada más México y Venezuela. Ahorita estamos así, O sea, los únicos países que no han agarrado los IFRs son Venezuela, México y algún país, a lo mejor Brasil o algún país de Sudamérica, no sé si Argentina, pero no les aseguro que yo les aseguro que con el cambio de régimen en Argentina seguramente estarán migrando a los IFRs. Y nosotros seguimos metidos en las DIF, todavía, ¿no? Pero si ustedes hablan de Europa, hablan de Asia, hablan de Australia, estos amigos están armando con IFRs, mientras que nosotros seguimos metidos en los IASB. Y aquí en la asociación se hizo un esfuerzo por medio de la comisión de promulgar una norma precisamente para que la empresa pequeña y mediana tuviera la posibilidad de armar su información financiera con algo parecido a los IFRs, de tal manera que se beneficiara con las normas internacionales. Desgraciadamente no se pudo. Siempre hay intereses y hay de todo y bueno, ya ni siquiera recordar, pero a final de cuentas no avanzamos por ese lado. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. ¿Sí? Y entonces tenemos una suerte de que hemos venido, en términos de normatividad contable, fundamentalmente saliendo de Luca Pacioli, pasamos a los principios de contabilidad, de ahí nos vamos a las NIF, y necesariamente en el tiempo estaremos nosotros llegando a los IFRs. No va a haber de otra más que finalmente las empresas acaben armando en IFRs. Y la razón es muy sencilla. Si nosotros ya estamos en un mundo globalizado, nuestras empresas deben estar en un mundo globalizado. Y los tomadores de inversión, los tomadores de decisiones, tienen que recibir la información en las mismas condiciones que reciben la información de las otras empresas del mundo. O sea, México tiene que armar en IFRs al igual que el mundo está armando en IFRs. De otra manera, las empresas mexicanas están dejando de competir, están fuera de la competencia y ese es uno de los grandes problemas. Así es que pasamos de la doble partida, pasamos a la contabilidad patrimonial, donde estamos prácticamente metidos hoy, simplemente en la contabilidad patrimonial. Y quiero decirles una cosa, o sea, el gobierno local, cuando fui yo auditor de superior del Distrito Federal, cuando fui el auditor general, antes llamado contador mayor de Hacienda, ni siquiera teníamos contabilidad patrimonial. Le estoy hablando del 2006, o sea, no hace 10 años, o sea, todas las normas de gobierno han ido avanzando y han ido metiendo también la normatividad internacional para que también el gobierno arme con estas normas. Pero finalmente seguimos todavía parados. Y en materia de esto, la contabilidad de principios de contabilidad de las NIF no son más que los IFRs con el freno puesto. Y el verdadero avance se ha dado con los IFRs, porque llegamos a una contabilidad de valores de mercado. Ese es el caso. Eso es lo que necesitamos, que nuestros estados financieros, los que presentamos, los que armamos, que no solamente sirven para presentar, sino que también deben de servir para gestionar el quehacer de la empresa, tienen que estar evaluados a valores de mercado. Y ahí está el problema, es donde donde las normas de información financiera todavía no entienden esto. Y si ustedes se compran el libro de las normas de información financiera, se van a dar cuenta que a pesar que el marco conceptual en la norma 6 decía que teníamos que estar evaluando a valores razonables, que no es otra cosa más que valores de mercado, se van a dar a ustedes cuenta que lo echaron para atrás y las que apenas empiezan a entrar con valores de mercado están programadas para el 2018. O sea, dentro de 3 años apenas vamos a empezar a armar cuentas por cobrar y cuentas por pagar con valores de mercado. Pero activos fijos, inventarios, no están con valores de mercado. Cuando el mundo ya viene armando todo con valores de mercado. ¿Por qué razón? Bueno, esa es una de las dudas que tenemos todos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que el modelo contable que hoy utilizan las empresas era funcional. O sea, esto que hacemos hoy funcionaba indiscutiblemente, ¿no? Y sigue funcionando, ¿eh? No quiero que se lleven una mala idea. Pero estaba pensado y estaba planeado para una economía donde la producción crecía
y crecía exorbitantemente porque el mercado demandaba todos esos bienes. Pero ahorita que vamos a ver una serie de teorías de empresa, de la realidad de las empresas, el mercado cambia después de que entran los chinos y entran los vietnamitas y los coreanos a producir e invaden los mercados a donde se encuentran ahora nuestras empresas compitiendo. Y entonces el mercado se convierte en un mercado de compradores. Y entonces el sistema de contabilidad deja de ser suficiente porque no aprovecha las oportunidades de mercado. Sencillamente no las aprovecha. Es un mercado de historia, es una información financiera, es un modelo contable que registra exclusivamente la historia. Y ese es el problema que se tiene, ¿no? No existe una relación, o sea, el inversionista que está tomando decisiones ahorita no puede tomar las decisiones con los estados financieros. Si ustedes toman los estados financieros de cualquier empresa que me pongan y ustedes dicen, oye, ¿cuánto vale esta empresa? Y ustedes toman el capital contable y lo dividen entre el número de acciones y dicen, esto es lo que vale la acción, eso es una mentira, ¿no? Las empresas valen lo que generan de flujos de efectivo en el tiempo descontado a valor presente. Lo hemos visto cantidad de veces en los cursos que he dado aquí. Siempre que lo doy, todo el mundo se sorprende y dice, ay, tiene razón el doctor. Pues sí, o sea, cualquiera sabe que los negocios valen lo que generarán en el tiempo. Nadie estaría dispuesto a pagar hoy $1 por BlackBerry, ¿verdad? Pero todo el mundo estaría muy contento de pagar a lo mejor una buena cantidad si estuviéramos hablando de un carro eléctrico para la Ciudad de México y sin haber producido uno solo, ¿eh? Cualquiera que tenga la tecnología hoy para producir carros eléctricos en México, ¿sí?, pudiera perfectamente hacer el negocio de venderla sin producir uno solo, simplemente con que proyecte los flujos de efectivo y los retrotraiga a presente. Y entonces estamos hablando de los intangibles, ¿no? Estamos hablando de una parte que no mide la contabilidad. Y a eso vamos a llegar ahorita, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. Y entonces decía yo, bueno, estamos basando nuestras decisiones y nuestro trabajo en tomar decisiones en base a la contabilidad histórica. Y bueno, yo, Hayakawa, decía que cuando las personas se acostumbran a procesos y procedimientos de las organizaciones donde laboran, acaban pensando que es la única forma de hacer las cosas correcta y adecuadamente. Y por otro lado, Keynes, Merrill Keynes decía, quien comete un error y no sabe que lo está cometiendo, está condenado a cometer el mismo error sistemáticamente y nunca lo sabrá, ¿no? O sea, si seguimos haciendo las cosas como vamos, estamos condenados pues a seguir cometiendo los mismos errores y bueno, nunca vamos a salir de donde estamos, ¿no? Hagan de cuenta algo así como el matrimonio, ¿no? Parecido, ¿no? Pero bueno, algo parecido. Ahí está la esencia del problema, o sea, el sistema de información financiera estuvo bien, funcionó. Por ahí del año 1970, 1980, cuando los mercados inundaron de bienes, cuando la innovación llegó, cuando el desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios estaba con nosotros, entonces cambió el mercado completamente. Y la información financiera que prepara el contador tiene que cambiar con el mercado también. Les pongo el caso de Uber. Uber es la empresa que renta más transporte en el mundo y no es dueña de un solo coche. No es dueña de un solo carro, ¿no? Estamos hablando completamente de un negocio intangible, ¿no? Entonces quiere decir que este tipo de oportunidades no las ve el contador, no las estamos registrando. El contador está fuera de la toma de decisiones de una empresa. Pero lo más curioso de esto es que el contador es el que maneja la columna vertebral de la empresa, maneja la información más importante. Lo que le hace falta a la información que preparamos es un poco más de trabajo para poder entonces llegar a tener el control de la empresa, ¿no? Y aquí entramos a lo que es valor. Me voy a meter un poquito. Para los accionistas el valor no son los fierros ni son los edificios, es el flujo de efectivo, es lo que viene en el tiempo. Eso es lo que vale para los accionistas, ¿no? Vamos a meternos un poquito a la historia de teoría empresarial para que ustedes vean de dónde venimos, ¿no? La década de los 50, decía yo, era una década de vendedores. O sea, el que tenía el producto es el que le iba bien, ¿no? Y se nos quedó muy grabada, ¿eh? Todavía las empresas que no han entendido este cambio que hubo
Siguen pensando que el vendedor pone las condiciones. En general y en promedio, el que pone las condiciones es el comprador. Saquen una cita con un comprador de Walmart, los quiero ver, a ver si se las dan, ¿no? Para los 70s cambia el mercado, ¿no? Y encontramos cómo cambia el mercado y se convierte en un mercado de compradores. Entonces empiezan los pensadores a desarrollar técnicas, ideas, nuevas teorías, como el caso de Peter Drucker, ¿no? Y Peter Drucker empieza con su teoría de la estrategia, o sea, ¿qué hacer para poder vender y quedarme con el mercado de mis competidores? Antes nadie pensaba en los competidores, le estoy hablando de los años, hasta los años 60, hasta que nos cambió la suerte en México. Todo el milagro, todo lo que le llamamos el milagro mexicano, que acabó hasta 1972 con la devaluación de Luis Echeverría. Hasta entonces era un mercado de vendedores. Cambia la cosa y ahora empezamos a concentrarnos en la estrategia, en cómo vender. Y empieza el marketing. Yo no sé si se acuerdan, cualquiera que pase los 50 años, cuando íbamos a la escuela, nuestra mamá nos compraba no eran los tenis Puma, eran los tenis de la bodega de Aurrerá, ¿no? Y si teníamos suerte, ya los Puma era una lana, ¿no? Yo me acuerdo ya cuando mis hijos crecían, a los 14, 15 años, ahorita ya tienen 25, 26 años mis hijos. Me acuerdo que un buen día fuimos a Deportes Martí y entonces le gustaron unos tenis Nike, que ahora son Nike, ¿no? Y llegamos a la caja, ¿no? Y entonces la señorita, los pasamos en la caja y me dice, son 400 pesos por tenis, cuando los tenis de la bodega costaban 50 pesos el par, ¿no? Claro, yo le dije a mi hijo, oye, ¿con qué patachutas, mano? Porque no te voy a comprar uno, ¿no? Y eso empezamos a ver el efecto de la mercadotecnia como técnica y se dieron cuenta las empresas que podían vender más caro ciertos bienes, ¿no? Había que hacerles un desarrollo y todo esto, y ahora se encuentran ustedes con los perfumes y se encuentran con una bola de cosas y una bola de necesidades que nos crean y finalmente acabamos comprándoles, ¿no? Pero todo parte de toda esta historia, ¿no? En la década de los 80 entramos a todo el mundo de la calidad con el método Deming, ¿no? Y fíjense estas 14 acciones del método Deming. A mí me llama en particular la atención varias de ellas, ¿no? Pues las empresas se empiezan a meter a lo que es la calidad, ¿no? Por ejemplo, acostumbrarse a la inspección diaria, ¿no? Mejorar la forma de constante, la mejora constante, el estar buscando hacer mejor las cosas, instituir la capacitación, instituir el liderazgo, eliminar el miedo. Y el punto número 12, ¿no? Eliminar las barreras para que la persona se enorgullezca de su trabajo. Yo creo que esa es la principal forma de cuidar la calidad, es hacerle sentir a la persona, al empleado que tenemos ahí, que sienta orgullo por lo que hace, ¿no? Yo creo que esa es de las cosas más importantes. Pero bueno, es un poquito de esos años, ¿no? Y la década de los 90, las administraciones vuelcan su esfuerzo, decir, oye, pues ahora ¿cómo mantenemos a los clientes? Si ya bien los hicimos por la estrategia, les estamos entregando calidad, pues mi competidor está haciendo lo mismo, ¿cómo le hago para que este cliente se quede con nosotros, ¿no? Y entramos al nuevo siglo, y en el nuevo siglo empiezan a darse cuenta que había ciertas cosas que producían valor en las empresas y ciertas cosas que no lo producían. Y entonces empiezan las teorías, los pensadores sobre esto, a tratar de encontrar qué realmente genera el valor, qué realmente hace que la empresa valga más, que la marca valga más, que los flujos de efectivo sean mayores, ¿no? Y entonces salen técnicas. Fíjense, por ejemplo, este es una recopilación de Pricewaterhouse, después de entrevistar a 50 directores de empresa, directores de inversión de fondos de pensiones más grandes del mundo. Estos afirmaron fundamentalmente que sus decisiones de inversión es una mezcla considerando lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan fuerte es el equipo de administración de una empresa? O sea, ¿qué tan fuerte, qué plana trabaja en el despacho? Por ejemplo, y esto es perfectamente aplicable al despacho, es perfectamente aplicable a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos o a la empresa que ustedes me pongan enfrente, ¿no? ¿Quiénes son los directivos, no?
¿Qué traen esos directivos? ¿Qué tan buenos son? Programas de investigación y desarrollo. Ustedes díganme, ¿dónde la contabilidad mide la investigación y el desarrollo de una empresa? ¿No? Que entonces estamos entrando al mundo de medir lo que se llama metas cualitativas, cuando hemos estado toda la vida midiendo metas cuantitativas. Todo el tiempo estamos sumando y restando, todo el tiempo estamos armando balanzas y estamos calculando activos, pasivos, resultados. Con un poco de tecnología, especialmente si bien en alguno de mis cursos se llevan ideas un poquito novedosas, como por ejemplo determinar el valor de la empresa dado los flujos de efectivo, ¿no? Vaya, todas estas cosas lo hacemos, pero estamos en el mundo de lo cuantitativo. Y el contador tiene que crecer al mundo de lo cualitativo. Tenemos que establecer un sistema que nos permita medir el desempeño de la organización en materia cualitativa, ¿no? Y una de las partes importantes es pensar, por ejemplo, en el equipo de administración. Oye, el director general, ¿qué crees? Metió a su hermana, que es la directora de finanzas, a su primo, que es el de ventas, y a su compadre, que es el de producción. No va a ir muy lejos, ¿no? O sea, desde ahí te das cuenta, empiezas a evaluar. Otra cosa son los negocios familiares, pero yo siempre he pensado que los negocios familiares, bueno, está bien que la familia tenga la propiedad, pero no está bien que la familia ejecute la estrategia. La estrategia la debe de ejecutar precisamente los profesionales, ¿no? Gente formada, ¿no? Un programa de investigación y desarrollo, cosa que nos las han dicho 20,000 veces, pero si yo les preguntara ahorita, ¿quién realmente está haciendo investigación y desarrollo? Esta Asociación Mexicana de Contadores debería de estar versada en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para los empresarios. Ya ni les digo eso, simplemente en la información que necesitan los empresarios, los contadores, auditores para hacer su trabajo. Cualquiera que haga precios de transferencia sabe que necesitamos bases de datos. Cómprense una basecita de datos a ver si les sobran $25,000 para poder hacer un estudio de precios de transferencia. No nos sobran. Pero falta conciencia de los directores de las empresas, de las instituciones, para poder entender, y estoy hablando de lo que necesitamos los auditores, ¿no? ¿Sí? Por un lado. Pero si estuviéramos hablando de qué más podemos hacer, por ejemplo, en materia de esta institución como es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, bueno, lo que se hizo hace 2 años, se los comentaba ya hace un ratito, se desarrolló una norma con 40 normas que permitía reconocer contablemente todos los efectos en una pequeña y mediana empresa. Y ahí se quedó, la congelaron, se congeló, ¿no? Y esa es la misión de una institución como estas. Tiene que trabajar en eso, o sea, se necesita liderazgo para empujar esta asociación precisamente a los lugares que tiene que encontrar. Y estoy hablando de esto, pero también puedo hablar de la empresa. O sea, la empresa, director que no está haciendo desarrollo de nuevos productos, no va a durar mucho en el mercado. Volteen para atrás, acuérdense de esta empresa, de las sopas Campbell, acuérdense de la Kodak. No sé si recuerdan la Kodak, muchos de ustedes seguramente ya no está entre nosotros, ¿no? Sin ir más lejos, la BlackBerry. Digo, todo el mundo traíamos una BlackBerry, hoy ni siquiera nadie le da pena a uno sacar la BlackBerry, ¿no? O sea, de ese nivel, dices que ¿qué nivel de atraso traes, ¿no? Y seguramente el iPhone al ratito en 3, 4 años ya están sacando unos teléfonos fabulosos por el otro lado y todo el mundo va a guardar el iPhone y va a sacar el teléfono nuevecito de otra marca, porque todas esas empresas van avanzando y la asociación tiene que ir avanzando también, y los despachos de contadores como el nuestro tienen que ir avanzando también en todos sentidos. Ahorita estamos hablando de esta técnica, por ejemplo, ahorita me voy a permitir darles una recomendación, decirle, oye, ya viene, ya la contabilidad ya te la sabes, ya las NIF te las dominas, ¿no? Métete a los IFRs, bueno, vete al mark to market, ni siquiera los IFRs. Valúame la empresa a valores de mercado, pero una vez que lo hagas, síguete con técnicas de proyección de valores cualitativos y cuantitativos, por ejemplo, como el Balance Scorecard, que es una técnica que se desarrolló en Harvard hace 8 años.
y que se viene aplicando con mucho éxito en Estados Unidos, ¿no? Ustedes ven cómo los gringos, es impresionante cómo crecen sus empresas. De repente ve uno un establecimiento de qué les gusta, pues, ¿qué hay recientemente? Nuevas cadenas de restaurantes, ¿no? Pierre Chang, no, seguramente lo han oído. Ya están en México, y no solamente están en la Ciudad de México, están en Monterrey, y tienen 2 o 3 establecimientos en la Ciudad de México. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen ellos? ¿Y nosotros cuándo? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros si ni siquiera traemos este motor adentro de nosotros? Hemos estado rezagándonos, y es lo que decía este amigo Jayacuagua, ¿no? O sea, prácticamente, si estamos acostumbrados a desarrollar procesos, moriremos desarrollando procesos y además pensaremos que lo hicimos bien. Y mis queridos amigos, no lo hicimos bien. Esa es la verdad. Y lo que esperan las empresas de nosotros, porque el auditor todavía se le respeta, no tanto como en épocas de mi padre, ¿verdad?, que era la última palabra, pero todavía nos atienden y todavía nos escuchan, ¿no? ¿Sí? Pues somos los que tenemos que llevar las nuevas tecnologías y nos conviene llevarlas, porque son productos nuevos que podemos perfectamente vender y tenemos derecho a maximizar nuestros flujos de efectivo y a manejar mejor valor en nuestros despachos. Claro que sí, ¿no? Pero bueno, vean nada más de qué están hablando. Y aquí llegamos a la parte importante. Hemos estado versados en los bienes tangibles. Hemos estado armando estados financieros y somos muy buenos para medir las ventas, el crecimiento de las ventas, los activos fijos, la TIR, la tasa interna de retorno. Bueno, eso ya es como palabras elevadas para algunos, pero si pusimos atención en la clase de finanzas, posiblemente también lo podemos hacer. Podemos medir el costo de capital, podemos medir hasta el capital de trabajo, podemos medir muchas cosas y estamos del lado del punto de vista cuantitativo, ¿no? Y tenemos que ver al futuro que ya nos alcanzó, ya está aquí con nosotros. Y el futuro se llama bienes intangibles. Tenemos que implementar técnicas que nos sirvan para medir lo que es investigación, desarrollo, innovación, desarrollos de equipos de alto rendimiento, ventajas competitivas, relación con clientes, que es la parte más importante, y lo que ustedes le quieran sumar de actividades intangibles que no lo refleja el balance de una empresa, por más IFRs, NIF y lo que le quieran poner. A ver, me voy a saltar una. La generación de valor, entonces, estará centrada en un sistema que equilibre la integridad histórica de las cifras, o sea, lo que ya hacemos, bien hecho, ojo, no balances mal hechos, o sea, estamos partiendo de la base que estamos integrando con IFRs y que lo estamos haciendo bien, ¿no? Información financiera y con los impulsores y los generadores de valor que realiza la entidad de los resultados futuros. O sea, la generación, ¿cómo podemos hacer que la empresa valga más? ¿Cómo podemos hacer que el contador sea realmente el que maneja el sistema de información y pueda no solamente ir recabando toda la historia de la empresa, sino también implementar un sistema de gestión empresarial versado en la contabilidad, considerando este crecimiento, ¿no? Y entonces viene la teoría empresarial, ¿no? O sea, estamos hablando que pues, cualquier empresario tiene que desarrollar una estrategia que normalmente lo diferencia de los competidores, otorgando una serie de características a sus productos, servicios distintas y que lo identifiquen y que le aporten a nuestros clientes un valor agregado mayor al que podría entregar nuestra competencia, ¿no? Y entonces viene una técnica como el Balance Scorecard, y esto es lo que vale, ¿no? El Balance Scorecard prácticamente parte de el desarrollo de la estrategia. O sea, ¿cómo puedo yo desarrollar la estrategia? ¿De qué? Pues de mi despacho. Este año ya terminaremos, por ahí dice el diario oficial que al 15 de julio, que es la fecha para entregar los dictámenes, y el año que viene otra vez hay que trabajarle, o sea, hay que empezar que irse de vacaciones y luego meterse duro a chambear, ¿sí? ¿Qué tal si le cambiamos?
¿Y qué tal si empezamos a planear qué tipo de estrategia voy a seguir este año para poder duplicar mi facturación, triplicar mi facturación? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces viene la implementación de la estrategia, pero la implementación de la estrategia tiene un problema. Hay que ejecutar la estrategia, y el problema de la ejecución de la estrategia es un problema serio, especialmente en las empresas medianas y grandes. Una cosa es lo que piensa el director, otra cosa es lo que piensa el gerente, y otra cosa es lo que hacen los de la tropa, ¿no? Y finalmente esto, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que una vez fijada la estrategia, podamos nosotros meterla al sistema de información. Eso es lo que queremos. Si ya estoy armando mi información contable, ahora lo que me toca es armar mi información cualitativa también e integrarla, ¿no? Y entonces tenemos, desde luego, muchas barreras para poderle echar a andar. Pues puede ser la barrera de la visión, la barrera de la gestión, la barrera de la gente, la barrera de los recursos, ¿no? Etcétera. Pero miren, vamos a ver rápidamente la norma. Bueno, no es una norma, es una teoría. El Balance Scorecard. Es una hoja de balance, punto, que nos permite en una hoja de balance entender todos los procesos de la empresa. Pero lo interesante de esta hoja de balance es que nos permite incorporar a la empresa todas las oportunidades de negocio que yo visualizo en el mediano y largo plazo en mi empresa. Eso es lo interesante. Y que casada con la contabilidad financiera, pues nos dan un poder impresionante en la toma de decisiones. Eso es lo que les quiero transmitir. Esa es la idea principal, ¿no? Y está basada en todo lo que es, todo esto que es cualitativo, como decía yo, el desarrollo del equipo gerencial, el desarrollo del equipo de la empresa, el desarrollo de los sistemas, la innovación de producción, las oportunidades de negocio, las oportunidades de mercado, ¿no? Entonces el Balance Scorecard se ha convertido en una herramienta más importante con la cual hoy cuenta la alta dirección de empresas para lograr generar valor mediante los resultados y comunicarlos así a sus empleados y a las partes interesadas externas, basadas en sistemas para medir, sistemas de gestión y sistemas para comunicar. Básicamente un Balance Scorecard tiene cuatro patas, vamos a decirlo, 4 pirámides, descansa en 4 pilares, que es el pilar financiero, el pilar de los clientes, el pilar de los procesos internos y el pilar del desarrollo humano. En el caso del pilar financiero, o sea, la perspectiva financiera es, bueno, sí es cierto que si nosotros armamos un balance, nunca sabemos si ganamos lo suficiente, si los accionistas están contentos con nosotros, si no lo están, no lo sabemos, porque nos hace falta conectarlo, como ya habíamos comentado. Pero si yo empiezo a decir, bueno, a ver, señores accionistas, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué quieren ustedes de la empresa? Seguramente me dirán, oye, si yo metí aquí 100 millones de pesos, yo quiero que por lo menos me des un poquito más de lo que le pagas a los bancos. Si a los bancos le estás pagando el 14%, a mí dame un 18% libre de polvo y paja, ¿no? Tu rollo fiscal, bueno, en ese sí sabes, y en ese te has metido y te ha hecho perder el verdadero camino del contador, el asunto fiscal, donde están la mayoría de los contadores metidos y se les olvida que somos contadores, y lo fiscal es un pedacito del trabajo que tenemos que hacer, pero todo lo demás es donde debíamos estar metidos, que es donde no estamos, y habría que replantearnos esa realidad. Pero bueno, la perspectiva financiera es: quiero un poco más de lo que le pagas a los bancos. Pues ya tienes un indicador, ¿no? Para empezar. O puede ser que lo que quieras es crecimiento. ¿Sabes qué? Mira, yo no necesito lana, no voy a estar lana los próximos 5 años. Yo lo que quiero es dejarles un negocio robusto a mis hijos. Así es que quiero crecimiento. Así es que vamos a poner en el Balance Scorecard que lo que quiero yo es crecimiento, ¿no? O quiero rendimiento, o quiero una mezcla de los dos, ¿no? ¿Sí? Es por el lado de los clientes, ¿no? Por el lado de los terceros que tienen que ver, pero el principal activo de las empresas son los clientes, son los que compran, ¿no? Pues saber quiénes son nuestros clientes, cuál es nuestra proposición de valor para servirlos, cómo medir el desempeño,
grado de satisfacción de nuestros clientes, fidelidad de nuestros clientes a la empresa, adquisición de nuevos clientes. O sea, ¿qué quieren los clientes? Por el lado de los clientes. Y todo esto se va fijando la meta que se convierte en una meta cualitativa que se aterriza en una meta cuantitativa, ¿no? ¿Sí? Quiero satisfacción del 90% de mis clientes. Entonces seguramente el área de ventas tendrá que hacer una evaluación. Y lo hemos vivido nosotros cuando hablamos, por ejemplo, una tarjeta de crédito y terminamos de hablar con la señorita, nos dice, oiga, tiene 3 minutos, le voy a poner una grabadora para que usted conteste una evaluación. Lo vivimos, o sea, son técnicas que están llegando de fuera, que nosotros también tenemos que estar pensando en eso. Ahora, por el lado de los clientes, otra meta puede ser, pues quiero un 20% más de clientes. Si soy un despacho y tengo 30 clientes, pues a lo mejor quiero terminar el año con 35 clientes. ¿Qué tenemos que hacer? O con 40 clientes, ¿qué tenemos que hacer para lograr 10 clientes más? ¿No? Y entonces vamos poniendo las cuotas, ¿no? Y toda la empresa tiene que ir trabajando en ese sentido, se orienta la empresa hacia esos resultados. El proceso interno es muy importante, que es la tercera perspectiva, ¿no? En esta perspectiva se indican los procesos claves en los que la empresa debe destacar para continuar añadiendo valor a sus clientes y finalmente a sus accionistas. El desarrollo de nuevos productos, la fabricación de estos, la entrega, el servicio, la postventa, todo eso es parte de, ¿no? Quiero más clientes en el despacho, pues tengo que sacar más productos. Yo puedo crecer en productos con los clientes que ya tengo, puedo empezar a venderles más, o puedo hacer nuevos clientes y venderles los que ya vendía, ¿no? ¿Por dónde me voy a ir? ¿Cuál de los dos? Y todo esto se va subiendo al scorecard y se va midiendo. Y desde luego, tal vez la parte más importante es el desarrollo humano. Si voy a hacer todo eso, voy a hacerlo con gente. Voy a hacerlo yo y voy a hacerlo la gente que está a mi lado. Si me voy a poner a vender balance scorecard, pues más vale que tome un curso con el doctor Latapí algún día que se digne darlo, ¿verdad? ¿No? Si me voy a poner a vender la técnica, si le voy a hacer caso y voy a decir, oye, ya estuvo bueno contabilidad histórica, vamos a sumarle lo que sigue, bueno, pues más vale que me prepare yo y que prepare a los míos, ¿no? Si no, yo voy a tener que estar haciendo la chamba completa, ¿no? ¿Sí? Y esto es muy importante, o sea, la preparación de todo el equipo. Y pareciera ridículo, pero entra un vendedor nuevo a la fábrica y ahí lo dejamos, mano, y ahí te va la persinada, ¿no? Y nadie le explica lo que hace la fábrica y luego le exigimos las ventas. Ah, sí, pero no cumpliste con tu cuota, entonces gracias, ya te vas. ¿Cuánto le costó a la fábrica? ¿Cuánto le costó al despacho? ¿Cuánto le costó a la empresa estar corriendo gente que nunca capacitó? ¿Cuánto le costó? ¿No? Y esta es la perspectiva de este tipo. Por ejemplo, si aterrizáramos todo esto en una línea aérea, por ejemplo, por decir algo, la que me pongan ustedes, bueno, pues la mejora. Queremos mejores utilidades y queremos un flujo de efectivo que crezca en un 20%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a crecer en clientes, voy a hacer más publicidad, vamos a crecer en clientes, vamos a un 20% más de nuevos clientes. Y evidentemente esa meta está registrada y evidentemente esa meta se va midiendo, o sea, vamos avanzando. Si le cambiáramos esto a la Asociación de Contadores Públicos, oye, ¿sabes qué? Rogelio, quiero 20% más de clientes el año que viene, más de contadores afiliados a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Bueno, sí, qué padre, jefe, que quiero usted más del 20%, ¿no? Digo, si le quitamos los que se fueron, pues a lo mejor ya es como un 30%, ¿no? Pero 20%, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué más? ¿Cómo logramos atraer a todos estos potenciales contadores que están allá afuera que se sumen a toda la membresía de la asociación? Eso es exactamente lo que hace. Te hace pensar antes de actuar y ponerlo por escrito y poner las metas y sumarlo. Y ahorita van a ver cómo lo integramos con la contabilidad, porque eso es lo interesante, porque los indicadores cuantitativos salen de la contabilidad. Y cuando amarramos la contabilidad con el balance, señores, la empresa se va a cansar de crecer, se va a cansar de avanzar a nuevos mercados, de posicionarse en el mercado y de crecer en todas sus metas. Pero no hay nada gratis, Los procesos internos, tienen que trabajarse mucho los procesos internos. Si pensáramos en la línea aérea, por ejemplo, mejorar la puntualidad, no perder el equipaje, que no haya colas para cuando llega la gente al aeropuerto, ¿no?
Si nos cambiamos a la asociación, ¿cómo le hacemos para traer más contadores? Bueno, pues a lo mejor habría que hacer 2 jueves del asociado a la semana, ¿no? O por lo menos al mes. O sea, hacer más vida social y que cada contador traiga a sus cuates para ver si se afilian, sacar una campaña para afiliar y ponerle una cuota a todos los que trabajan acá y que realmente se preocupen por hacer este trabajo. Y finalmente, la parte más importante es el desarrollo humano. Tengo que capacitar a la gente. No puedo yo pedirles peras si no los he sembrado, si no hemos sembrado el peral, ¿verdad? ¿No? El desarrollo humano, si capacitamos bien a la gente, mantenemos a la gente de piso, como son los maleteros, mostradores, personas de seguridad y demás, ¿no? El proceso interno, los aviones salen a tiempo, el mantenimiento de los aviones, tenemos una flota nueva. Piensen en Interjet, por ejemplo, yo les aseguro que Interjet está trabajando con este tipo de herramientas, aviones nuevos, mantenimientos muy bajos. Comúnmente Interjet es muy puntual, ¿no? Los clientes están contentos, o sea, ya que digas, oye, tengo que ir a Guadalajara, ¿en qué me voy? No, con los de Volaris, no, gracias, pero ya Aeroméxico es muy caro, no, vámonos con los de Interjet que nos tratan a todo bien, a todo dar, y no vas a gusto, ¿no? Los accionistas, si hacemos toda esta parte, que no es más que sentido común, todos estos pasos, los accionistas estarán recibiendo mejores dividendos y mayor crecimiento, y finalmente la última columna, se logra el crecimiento, el valor, se logra incrementar el valor de la aerolínea, el valor de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el valor de los despachos, el valor inclusive de nosotros como personas también, ¿sí? Toda esta técnica. Vamos a ver un poquito, nada más para conectarlo con las NIF, y no me van a prender ya el foco rojo, ¿no? Para que ustedes vayan viendo la relación. Bueno, sí es cierto que partimos nosotros de una balanza y llevamos para poder poner un indicador contable como un indicador que nos sirva de base para poder ejecutar la estrategia del Balance Scorecard. No, necesitamos necesariamente traer una contabilidad de mercado, un mark-to-market account. No podemos hacerlo si no es así. Hace como un mes daba yo un curso aquí y les explicaba yo a los muchachos el flujo de efectivo y todo esto, ¿no? Y uno de ellos me decía, doctor, entonces ya podemos repartir los dividendos. Y le dije, no, espérate. Primero termina el programa, vamos a ver todas las normas de contabilidad. Y ya que provisiones todo, los pasivos laborales, provisiones, los deterioros, las provisiones que hay que meter de acuerdo al C9, todo lo que hay que meter al balance, entonces sí ya puedes empezar a repartir. Pero antes no, porque lo más seguro es que repartes el capital de trabajo, ¿no? Entonces, la contabilidad es crucial, pero una contabilidad bien llevada y una contabilidad bien entendida, con IFRs o sin IFRs, a valores de mercado. Eso es lo que necesitamos. Y los IFRs son valores de mercado. Ustedes lean las normas de información financiera, los IFRs, los International Financial Standard Accounts, no son otra cosa más que valores de mercado. Y entonces ahí sí ya puedo empezar a evaluar, ya puedo empezar a desarrollar indicadores contables. Por ejemplo, puedo yo determinar cuánto vale la empresa. Si yo llego a determinar cuál es el valor de mercado de la empresa, o sea, todos los bienes de la empresa a valores de mercado, y la proyecto en el futuro, la empresa, por eso les decía, estamos versados en el pasado, contabilidad histórica, o sea, somos antropólogos de la información. Pero si ahora proyecto los valores hacia el futuro y los retrotraigo a valor presente, puedo tener perfectamente el valor de la empresa. Y es un dato muy importante. Cualquiera de ustedes que ha visto el valor de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, se pregunta, ¿cómo es posible que llegan al valor de la acción? Bueno, pues no es otra cosa más que esto. Proyectan los flujos netos generados por la empresa y los retrotraen a valor presente y los dividen entre el número de acciones y les da el valor de la empresa. Y hasta hay una constante que dice que el flujo del ejercicio corriente multiplicado por 7 les debe dar el valor de la empresa. Eso es lo que vale la empresa.
y yo he hecho el ejercicio infinidad de veces y siempre me da algo muy parecido a lo que se está mercadeando la empresa. Existen casos donde la acción no llega al valor de la empresa porque el mercado no ha reconocido históricamente el valor de la empresa. Por ejemplo, el caso de Soriana. Si ustedes hacen esta técnica de proyectar los valores en el tiempo y retrotraerlos a valor presente, les debe dar el valor de la empresa, que es el caso, por ejemplo, de Walmart. Les da algo muy parecido, no sé si la acción está en 42 pesos o 48, pero este procedimiento los lleva ahí. Pero Soriana los deja en 38, en 18 pesos, cuando debía estar en 36 o en 38. Quiere decir que Soriana en el tiempo puede ser una magnífica inversión. Pero bueno, si nosotros pudiéramos evaluar la empresa y pudiéramos evaluar la empresa de acuerdo a NIF o de acuerdo a IFRs, segmentándola, y pudiéramos involucrar a toda la gente en este indicador, toda la gente que trabaja en la empresa. Por ejemplo, si me toca a mí dirigir una empresa, nos dedicamos a fabricar velas y veladoras, y en la línea de veladoras, si yo pudiera segmentar la contabilidad y decir, oye, esta línea de veladoras vale tanto, y si al mes hacemos que suba o al año hacemos que su valor suba, entonces voy a compartirles el beneficio a todos. Eso es empezar a utilizar la información financiera en la gestión de la gente. O sea, lo que hacen ustedes, pero ya metido en la fábrica, lo que hacen ustedes, pero ya metido en el comercio, ¿sí? Lo que hacen ustedes, pero ya metidos en la asociación. ¿Cómo vertebro, cómo logro que los números de mi información financiera involucren a la gente que está metida en los procesos de producción de la fábrica, del negocio o de lo que ustedes me pongan? ¿Sí? ¿Cómo le hago? Y ese es el talento precisamente de un contador de adeveras. Es a donde hay que llegar. Y ese es un buen indicador. Pero implica que sume a la gente y la oriente, fije la estrategia y luego fije las metas cualitativas y cuantitativas, ¿no? Las metas cualitativas, por ejemplo, el desarrollo de investigación de nuevos productos, la apertura y desarrollo de nuevos mercados. O sea, si no empiezo a reflexionar sobre esto, pues ni crean que, o sea, el despacho no va a crecer, la asociación no va a crecer, la fábrica no va a crecer. Si no empiezo a pensar, ¿cómo le hago el año que viene para desarrollar nuevos productos, para buscar nuevos mercados? ¿No? ¿Cómo le hago para desarrollar nuevos clientes? Los clientes que tengo, ¿cómo le hago para que me compren más? ¿Cómo le hago para que consuman más los productos que hacemos? ¿Cómo le hago para desarrollar a mi personal? ¿Cómo le hago para que mi personal entienda lo que el director está diciendo y hacia dónde quiere llevar a la empresa? Si no los capacito, si no les doy cursos, si no les estoy diciendo cómo vamos, ¿no? ¿Y cómo le hago para hacer de todo esto un sistema y empezar a rendir cuentas? Y por el lado cualitativo, que es el lado donde siempre hemos estado, tampoco hemos terminado, ¿no? O sea, estamos lejos de la balanza económica, estamos en la NIF. Hay muchos que todavía están con los principios de contabilidad y meterse a las NIF les está costando trabajo, pero las NIF no son la solución. Tenemos que llegar a los IFRs, que son valores de mercado. Entonces, ¿cómo le hago para llegar a la balanza económica? ¿Cómo le hago para el valor presente actual de la empresa? ¿Cómo le hago para determinar el valor presente actual de la empresa? ¿Cómo le hago para medirme con otras empresas que se dediquen a cosas parecidas a las que yo hago? Los famosos comparables. ¿Cómo le hago? ¿No? ¿De dónde saco la información para poderme medir con otras empresas, ¿no? Ahorita el caso que traigo es de una agencia automotriz. Y fue muy interesante el trabajo que se hizo, porque nos dimos cuenta que esta agencia automotriz nada más vendía coches nuevos. Y había perdido el interés de vender coches usados y de vender los seguros y de vender el taller mecánico y todo eso. No se metía a eso. Y sin embargo el verdadero margen estaba allá. Y se da cuenta al analizar los comparables que las empresas, las agencias de autos que ganaban mucho dinero era porque ofrecían todos los servicios. Y entonces esta empresa, esta agencia automotriz, se mete a echar a andar el taller
mecánico le mete capital de trabajo para comprar carros usados y ponerse a venderlos, y se mete a todo lo que son seguros y coberturas y que el Love Jack y todas esas cosas que te ven en la agencia de autos. Y desde luego tuvo que formar a la gente, porque si ustedes ponen a un comprador a comprar carros usados y no sabe ni siquiera lo que es un coche, pues ya se imaginarán lo que acabará comprando. Entonces tuvo que formar a la gente, tuvo que hacer todo este trabajo. Pero todo esto es parte, ¿no?, del establecimiento. Y esta agencia que les comento, cuando nos toca analizarla en el despacho, nos damos cuenta que su flujo neto generado por la operación en efectivo era negativo. O sea, la agencia estaba muy bonita, los coches nuevos estaban padrísimos, pero la agencia, si ustedes proyectaban el ingreso, el flujo neto que sale del estado de flujo de las normas de información financiera, después de que la evaluamos ya económicamente y todos los efectos ya los traemos adentro, nos daba un flujo negativo. O sea, en otras palabras, la empresa no valía un centavo, a pesar de que tenía el edificio, tenía los carros, tenía todo, no había quien fuera a pagar un centavo porque la empresa traía un flujo negativo, ¿no? Y entonces esta empresa la metimos al Balance Scorecard, ¿no? Y entonces empezamos con la perspectiva financiera. ¿Cómo le hacemos para mejorar el flujo de efectivo? ¿Cómo pasamos de 1.2 millones negativos a 60.9 millones en 5 años, ¿no? Y los clientes, ¿cómo le hacemos para impulsar la cartera de carros usados? ¿Cómo le hacemos para impulsar el taller mecánico, la venta de seguros, la venta de mantenimiento, la venta de financiamiento? Procesos internos, el desarrollo del negocio, carros usados, o sea, todo esto que era, ¿cómo vamos a controlar los carros usados? ¿Cómo vamos a controlar los seguros? ¿Cómo vamos a controlar los financiamientos? Vamos a necesitar el capital de trabajo para meterlo, y todo esto se fue dando en una negociación con los dueños, ¿no? Y finalmente, ¿cómo capacitamos a la gente para que la estrategia finalmente funcione? Hicimos un análisis de comparables, y esto no se puede hacer en México porque las bases de datos en México no existen, pero sí se puede hacer en Estados Unidos con bases de datos en Estados Unidos. Y nos dimos cuenta que las empresas en Estados Unidos, si ustedes ven, la agencia es la empresa que estamos asesorando, los comparables es la suma de 5 empresas que tomamos de la base de datos parecida a la nuestra, y nos dimos cuenta que en el extranjero las empresas traían un 84.3% de costo, mientras que la nuestra traía un 89%, ¿no? Y entonces ya teníamos un indicador muy importante. Ya sabíamos que teníamos que llegar a un 84, abajo de un 85. Por el lado de los gastos de operación, nos dimos cuenta que esta empresa, debido a la crisis, había recortado personal y bueno, traía un gasto muy bajo en comparación a las comparables. Y por el lado de los impuestos también estaba pagando de más, ¿no? A final de cuentas, después de 4 o 5 años de hacer la reingeniería en la empresa, de meter todo el Balance Scorecard, de conectar la contabilidad con el balance, logramos que la empresa tuviera una utilidad del 4.5%, con lo cual brincaban en una pata, porque un carro nuevo a las agencias les deja el 8%. O sea, una agencia de autos que vende carros nuevos, cuando mucho gana el 8%. Y esta empresa estaba ganando el 4.5% después de todo, ¿no? Y aquí está un poquito de la historia financiera. Y mucho de la definición de la estrategia, que les digo, esto perfectamente puede caber en cualquier organización, porque impulsamos la venta de autos nuevos, impulsamos la venta del taller, la venta de los seguros, de los financiamientos y demás, ¿no? Bueno, ya estoy sobre el tiempo, pero qué bueno, porque ya voy terminando. A final de cuentas, esta empresa en particular cambió su realidad de flujos negativos a flujos positivos desde el primer año y acabó ganando lana a final de cuentas. Evidentemente, los honorarios de mi despacho fueron muy jugosos, pero este es el tipo de trabajo que podemos perfectamente hacer, ¿no? Y bueno, yo con esto concluyo
y me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta, porque además ya el tiempo se nos vino encima, ¿no? Muchas gracias por su atención. Sí, contador. Que pues ellos llevan su propia legislación y nos encontramos con un problema de aplicar nuevas estrategias o nuevas normatividades, o qué tan legal es nuestra normatividad. Es un problema que nosotros a veces tenemos en litigios que luego se presentan, y qué valor tiene qué valor legal tiene este tipo de normatividad. Bueno, no es el enfoque, ¿no? O sea, eso lo que acabamos de ver nosotros, lo que traté de transmitir, y espero haber tenido éxito, ¿no? Y con mucho gusto les podemos, al que tenga interés, le damos copia de la ponencia, ¿no? Lo que traté de transmitir es fundamentalmente que las normas de información financiera no están completas. O sea, desgraciadamente tenemos un problema muy serio, y tal vez sea una de las banderas de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, porque sobre eso nunca nos pronunciamos, ¿no? O sea, hace muchas cosas la asociación, pero eso que es fundamental para nosotros, deberíamos estar presionando en los medios para que se lograra tomar el modelo internacional. Si ustedes lo analizan, no hay una mejor norma desarrollada. En este caso, la norma internacional no tiene ningún interés en México. Uno de los grandes problemas que había con los principios de contabilidad es que quien hacía los principios de contabilidad eran quienes firmaban los estados financieros de las grandes empresas. Y se prestaba a que había mucho dinero de por medio, o sea, había mucha lana ahí, ¿no? Se prestaba a manipular los principios de contabilidad, pues, para lograr un beneficio indebido, ¿no? Que es la definición de fraude, ¿no? Claro, nadie dijo nada, y yo no tengo un ejemplo claro donde diga aquí lo hicieron, ¿no? Hubo muchos errores en la técnica contable en este país, y los ha habido, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, ustedes me dicen, ¿cuál es la necesidad del CINIF? Absolutamente ninguna. Quedamos en el mundo México, Venezuela y Argentina, valuando con normas particulares. Y México, lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, 140 corporativos están valuando con IFRS, y nosotros estamos valuando con unas NIF que quiero que las vean un día de estos, ¿no? O sea, una cosa que ni siquiera explican por qué y que hay que hacerlo y no sé qué, y muchas veces están perfectamente mal. Ahorita me tocó dar el curso de la nueva norma de pasivos laborales, ¿no? Beneficios laborales, beneficios a empleados, ¿no? Y desgraciadamente está mal, o sea, tiene varias cosas que desde mi punto de vista no concuerdan, igual que la norma de flujo de efectivo. O sea, en varias ocasiones, trabajando aquí en la asociación, en la comisión de las normas, pues criticamos mucho de las normas, ¿no? Pero pues es como si le hablara uno al aire, ¿no? Porque nadie contesta. Sin embargo, yo creo que el contador tiene que abrir los ojos y decir, oye, tenemos que ir más allá, ¿no? No es suficiente. Las normas de información financiera, tenemos que, te lo digo porque además de ser auditor y ser contador, y un contador comprometido con varios libros escritos sobre los temas, me ha tocado ser director de una empresa durante 8 años, una empresa mediana, hasta la fecha. Todavía no la quiebro, todavía no me falta mucho, pero ahí vamos. Pero he visto el problema del empresario. Tú armas con NIF y te llega un competidor que arma con IFRS y tiene 3 veces mayor capacidad de crédito que con NIF. ¿Quién está pensando en eso? Si los colegios de contadores no estamos pensando en eso, si no les enmendamos la plana a los amigos que hacen las normas. Ahora, regresando un poco a lo que comentaba yo,
Si el que firma los estados financieros hace los principios de contabilidad, pues flaco favor, ¿no? Entonces, ¿por qué razón seguimos haciéndolos nosotros, no? Y además mal hechos, porque sacan una norma. Yo en el 2006 era auditor de la Ciudad de México, era el presidente del órgano superior de la Contaduría Mayor de Hacienda, o sea, era el mero, creo. Y sacan una norma diciendo, a partir de ahora todo va a valores de mercado, el A6 famoso. Y en ese momento le hablé yo al amigo Felipe Cervantes, no recuerdo cómo se llama. Le dije, oye, ¿estás hablando en serio? ¿Tú sabes lo que es evaluar los estados financieros del metro a valores de mercado? ¿Y me das 3 meses? El metro de la Ciudad de México, Ruta 100, vaya, porque si no tenía que firmarlos con salvedad, ¿no? Pero ustedes saben que una salvedad en un gobierno perredista, pues es muy mal vista, ¿no? Y digamos que los perredistas no es precisamente la gente más decente y de buenos modales, ¿no? Entonces, vaya, la verdad es que fue un problema. Y finalmente sacan una explicación, una INIF, no sé si fue la 2 o la 3, diciendo, oye, no le hagas caso a la 6. No le hagas caso, hazle caso a la norma particular. O sea, ni siquiera saben lo que están haciendo, ¿no? Y le pone el freno en mano y dice, no van los valores de mercado. Y nos retrotraen a los valores históricos, que es donde estamos ahorita, ¿no? Hace 2 años aquí en la asociación hicimos la norma NIF-PIMEX. Hicimos 40 normas y la integramos en un solo documento, que era la norma PIMEX para la empresa mexicana. Y precisamente lo que hacía era ponernos en igualdad de condiciones con la norma internacional para PIMEX, para poder competir en los mercados internacionales las empresas que estamos exportando, ¿sí? Porque yo peleo por créditos en el extranjero, ¿sí? Y peleo por créditos en México, pero yo traigo un problema. O sea, mi estado financiero, el auditor no me lo quiere firmar con lo que yo le propongo de los avalúos en los activos fijos y el reconocimiento de los intangibles y todo eso, no me lo quiere firmar. Entonces, ahí se quedó el esfuerzo. O sea, la asociación no dio el paso para adelante. Por eso ahorita les ponía la historia. Les decía, en el 2014 esto pasó, pero en realidad no pasó, ¿no? Hubiera sido un paso histórico y un paso importantísimo, porque la norma tenía una visión conceptual completa y se hizo aquí en la asociación, y fue el trabajo de 40 contadores que están aquí sentados, varios de ellos, y se han de acordar. Y la verdad, y ni siquiera horas nos dieron para la norma esta, ni las gracias. Y mucho menos se publicó la norma, ahí se quedó. Pero regresando a lo que me preguntabas, o sea, es mejor que la norma la haga una institución internacional, es más neutral, mucho más neutral, a que la sigan haciendo acá en México. ¿Por qué se hace acá en México? No lo sé, porque ni siquiera toca la Bolsa Mexicana de Valores. Yo creo que por darle chamba a esos cuates de Bosques de las Lomas, pero por otra razón no lo entiendo, ¿no? Que me digan, es que la tropicalizamos a la realidad de la empresa mexicana. Oye, ¿y la empresa coreana? ¿Ustedes han visto el crecimiento de Corea del Sur en 30 años del mismo salario, del mismo ingreso per cápita que teníamos nosotros? $6,000. Estos amigos traen 34,000, 40,000 dólares de ingreso per cápita hoy, los coreanitos del sur, ¿no? Un país que no tiene los recursos que tenemos nosotros, y están armando con IFRs estos amigos, ¿no? Y entonces los mete en una condición muy distinta del mercado, pero los contadores no nos preguntamos eso. Ahora, una vez que armas con IFRs y ya pones tu contabilidad de valor de mercado, no es suficiente, no has terminado. Necesitas empezar a implementar técnicas novedosas, técnicas nuevas que te hagan aprovechar el mercado. Hoy, estoy seguro que hoy varios de ustedes dijeron, oye, el año que viene, ¿por qué no nos ponemos la meta de sacar nuevos productos? ¿Por qué no nos ponemos la meta de buscar más clientes? ¿Por qué no desarrollamos más a la gente para que pueda hacer, no sé, estudios de precios de transferencia y nos ponemos a vender estudios de precios de transferencia? ¿Por qué no metemos este tipo de información a la empresa y la casamos con la contabilidad? Y eso es lo que deben de estar haciendo estos colegios de contadores. Y eso es lo que debe de estarse estudiando en las universidades hoy, porque nos estamos quedando atrás. Porque en el mundo sí lo están haciendo,
y nosotros no lo estamos haciendo. Y esa es la gran diferencia. Yo espero que estos conceptos les queden claros y con eso me doy por satisfecho y por aportar al festejo del Día del Contador. Muchas gracias. Doctor Mariano, muchas gracias por su participación. Para entrega de reconocimiento, solicito nos acompañe nuestro presidente del Consejo Directivo, el contador público y maestro en administración, Jorge López Ríos, y nuestro presidente de la Comisión de Eventos Culturales, el contador público certificado Francisco Castro Lomelí. Esperemos que esta plática, doctor, nos haga despertar y yo creo que quedó ad hoc para la celebración del Día del Contador. Es para nosotros de verdad un orgullo poderlo presentar y tenerlo aquí en casa. Muchas gracias. Y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos le otorga la presente constancia por haber participado como expositor en el curso Competitividad de la empresa mexicana sustentada en las NIFs, impartido el 26 de mayo del 2016. Muchas gracias.